Ha sido un día bastante especial y bueno, vamos a seguir entonces aquí con la palabra del Señor. Vamos a tratar de conectar con el mensaje anterior, aunque es un poquito diferente. Vamos a Gálatas 2 del 16 al 21. Cristo no es ministro de pecado. Es un mensaje que para esta hora no debería ser, porque estos mensajes ahora debe ser algo que despierta a la gente. Este quizás te pone a dormir, pero bueno, yo me comí una sopa y la sopa como que me dio sueño. Cierto. Gálatas 2 del 16 al 21. ¿Por qué mejor no oramos uno por los otros? Oren por mí especialmente. Bendígame. Bendígame que se me despierte el hombre interior o algo. Santo el Señor. Y oro por ustedes. Y yo sé que simplemente es un shifting, es un cambio, que el Espíritu Santo viene sobre ustedes, viene sobre mí, y de repente, aleluya, la palabra sale con autoridad. Ustedes son un grupo muy lindo que merecen una palabra de Dios. Masacatala. Oh, gloria, aleluya. Bueno eres, Señor. Amén, listo. Gálatas 2, 16 a 21. Por favor, lo tienen puesto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Préstale mucha atención al versículo 17. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Este verso es fundamental para este mensaje, porque es la raíz del mensaje, está en el verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado. En otras palabras, es que Cristo me está a mí haciendo un pecador. Es que Cristo está tolerando que yo soy un pecador. Es que Cristo está a favor de que yo soy un pecador. O Cristo simplemente me exonera siendo un pecador porque supuestamente fui justificado por la fe. Esas son las ideas que Pablo nos está transmitiendo. Pero entonces el verso 18 dice: porque si las cosas que destruí, y ahí se refiere al pecado, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, indicando esto, que hay una gran posibilidad que aún después de haber sido justificado por la fe en Jesús, lavado por la sangre, y si yo no camino en la santidad y en una en una continuidad de vida santa, yo puedo otra vez volver a edificar las mismas cosas pecaminosas que yo había destruido cuando fui salvo. Wow. Entonces dice él: transgresor me hago o pecador me hago. O sea que lo que Pablo está diciendo es que bajo ningún concepto podemos usar el hecho de que soy justificado por la fe para yo decir que puedo seguir en pecado. Porque él dice: si es así, entonces lo que estoy haciendo es edificando otra vez las mismas cosas pecaminosas que yo destruí. Por lo tanto, transgresor me hago. Porque en otras palabras, Cristo no es ministro de pecado. Ok. Entonces, él sigue la misma línea en el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él dice, para que nadie tenga duda, esta debe ser la experiencia de cada cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Eso indica, si estoy crucificado, estoy muerto al pecado. Ya no vivo yo, o sea, ya no vive la carne, ya no vive mi voluntad y como yo vivo ahora, más vive Cristo en mí. O sea, esta es la forma como yo voy a poder hacer a patente la justificación que recibí por la fe, teniendo una revelación clara de que Jesucristo vive en mí para darme la victoria sobre el pecado. Más vive Cristo en mí. Claro, aún sigo viviendo en un cuerpo de carne. ¿Cómo lo hago? Pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó
y se entregó por mí en ofrenda y propiciación por el pecado, no para que yo siga en pecado y yo diga por ahí y yo alardee, es que estoy justificado por la fe, no puedo perder la salvación, estoy santo, soy justo, pero a la misma vez estoy en pecado. Indica eso, que estoy volviendo a edificar los pecados que supuestamente la justicia de Cristo me quitó. Yo no estoy siendo filosófico, estoy siendo bíblico. Estoy simplemente explicando en forma práctica que tú entiendas lo que Pablo dijo en estos versos. Ahora, dice, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo una vida nueva. Yo vivo una vida crucificada. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Ya no vivo yo. O sea, yo no uso mi decisión para yo vivir. Ahora yo permito que Cristo viva en mí. Pero aún tengo que vivir en la carne porque Cristo no ha venido, no me ha dado el cuerpo glorificado. Y aún tengo una carne con la cual bregar. Pero entonces, ¿cómo yo vivo esa nueva vida? Porque aún tengo la lucha de la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No por fe en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios que vive en mí. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, Él vive en mí con su fe. Así que vivo en la fe del Hijo de Dios, recordando que Él me amó cuando descendió del cielo a hacerse hombre. Él me amó cuando caminó aquí en la tierra, aprendiendo la experiencia de un ser humano, de forma que hoy Él te pudiera entender a ti en tu lucha con el pecado. No solamente Él me amó cuando fue azotado por Pilato. Él me amó cuando lo crucificaron en la cruz. Él me amó cuando murió como un ladrón, un malhechor. Él me amó cuando fue a la tumba. Él me amó cuando fue y tuvo esa lucha infernal de 3 días y 3 noches en el Hades con Satanás y los demonios. Él me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿qué es lo que espera Él? Que si Él se entregó por mí, yo me entregue por Él. O sea, es una ecuación justa. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo? O sea, este mensaje no se predica. Con razón la gente no puede vivir en santidad, porque simplemente estamos siempre hablando de lo que Él hace por nosotros, de lo que Él hace por mí, de lo que Él hace. Él me ama, Él me quiere, Él me entiende, Él me levanta en mi debilidad, Él me busca cuando estoy escondido. Todo este chorro de cosas. Y está bien todo eso, pero entonces Él se entregó por mí. ¿Y qué yo voy a hacer por Él? Tiene que haber una respuesta. Se llama ser recíproco. Amén. Diga, tengo que ser recíproco con Jesús. Él me amó, se entregó por mí, entregó su sangre. ¿Y qué yo voy a entregar? Bueno, hijo mío, empieza por tu corazón. Dame el corazón. Después, dame el poder de decisión. Permite que yo viva mi vida en ti. Es tanto así que Él ni te pide que tú lo hagas. Te dice, yo te presto Él dice, yo te presto mi vida, yo te doy mi vida. Permíteme entrar a ti, pero eso sí, permíteme ser rey, Señor tuyo. O sea, en otras palabras, salte del manubrio. Salte ¿ok? El volante. Suelta el volante. Hazte pasajero ahora. Yo quiero conducir. Déjame ser piloto. Y tú vas a ir donde yo te diga. Vas a hacer lo que yo te diga. Vas a leer lo que yo te diga. Vas a gastar el dinero como yo te diga. Vas a vivir la vida que yo te diga. Y en la medida que tú hagas eso, entonces tú estás viviendo por la fe mía. Y entonces vas a tener el poder para tú vencer en tu carne el pecado. Esto no acontece automáticamente. Tiene que haber un acto de voluntad. Tiene que haber un acto de decisión nuestra. Y muchas veces va a ser una pelea. Una pelea a ver quién es más fuerte. Tu carne o tu espíritu. El diablo o Dios. Aleluya. Tu voluntad o la de Jesús en ti. Si alguien le dijo que era fácil, no es fácil. Oh, Jesús. Ahora. Pero entonces, el verso 21, Él nos dice: no desecho la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué es la gracia? Es la gracia la que habilita todo esto para que yo lo reciba.
O sea, la gracia no es para yo pecar. La gracia no es para yo ser flojo en el pecado. La gracia no es para que yo siempre esté hablando de mi debilidad y de que no puedo y que ¿entienden? Para yo salirme con la mía. No. Yo no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, eso era comentarios. Ahora, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hay una corriente doctrinal que es muy peligrosa para nuestra santificación y salvación. Estoy hablando de creer que salvación y santificación solo se trata de una impartición de la justicia de Cristo que me es acreditada a mi favor sin provocar cambios drásticos en la vida del creyente. No hay tal cosa como simplemente que fui justificado por la fe, pero no hay frutos que ameritan que yo fui justificado. Si yo fui justificado, entonces ¿dónde está la justicia? Si yo fuera glorificado, la gente vería la gloria. Si yo soy cambiado en otra cosa, el cambio se va a notar. Porque si no es mera palabrería, es mero idealismo teológico, pero no hay frutos. Ahora, ¿será posible que Dios sea más fácil con un cristiano en pecado que con un pecador que nunca ha creído en Jesús para su justificación y salvación? ¿Será posible que nos atrevamos a decir que un cristiano, simplemente porque levantó las manos, recibió a Jesús como Señor y Salvador, supuestamente no lo recibió como ninguna de las dos cosas? Es simplemente palabrería, porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Será posible que entonces esta persona viva engañado? Tuvo los medios de gracia, tuvo el Espíritu Santo, tuvo la palabra, tuvo predicadores, tuvo hombres de Dios, tuvo aún la voz de su conciencia, diferentes cosas que le dijeron que él tenía que vivir para Dios, pero entonces él es esclavo de una fe vana o de una gracia que le dice que la gracia cubre todo y que él no tiene, que él siempre seguirá siendo débil, que él siempre seguirá siendo pecaminoso, y que por esa razón fue que Jesús murió. Como tú no podías nunca ir al cielo por tus propios medios, entonces ahora Jesús te va a cargar. Pero en el proceso tú no haces nada, no das ningún cambio, no te aprovechas de los medios de gracia. Son medios de gracia porque son de gracia. La oración es un medio de gracia, el ayuno es un medio de gracia, la sangre es un medio de gracia, leer la palabra, estar escuchando el mensaje, son medios de gracia que Dios ha dispuesto para tu perfección. Por eso dice la Biblia: esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces la pregunta que hago es: ¿será posible que Dios sea más fácil con un cristiano en pecado que con un pecador que nunca ha creído en Jesús para su justificación y salvación? Como dije en el culto anterior, lo siento mucho, creo que Jesús tendría más compasión de alguien que nunca oyó acerca de Jesús y llega al cielo a pedir que Jesús tenga misericordia, que de alguien que estuvo en la iglesia, que oyó toda la palabra, que sabe todo el plan de redención, que sabe el poder de la sangre, que sabe todo lo que Jesús hizo y malgastó su tiempo, no fue obediente a Dios, y entonces está descansando en una fe vana y en una gracia que nunca lo ha cambiado. Por eso Pablo dijo en aquella escritura al principio de Romanos 6: perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Porque se estaba enseñando eso. Ya durante el tiempo de Pablo se estaba enseñando que Pablo decía que hay que pecar porque mientras más yo peco, entonces eso hace que Dios extienda más gracia para Dios conquistarme. Yo no niego que Dios envía toda la gracia que yo necesito, pero ese no es el propósito. O sea, no podemos aprovecharlo y abusar la gracia de Dios, porque la gracia no puede ser una oportunidad para libertinaje, sino que la gracia lo que hace es que nos capacita para vivir una vida de victoria. ¿Dicen amén a eso? Amén. Ok, ahora, gloria a Dios. Me están mirando como un conejo en una jaula nueva, que por primera vez lo meten ahí y anda por la esquina. Así me están mirando ustedes. ¿Qué les pasa? ¿O es que estoy muy didáctico, muy profundo? No, es la forma de explicarlo. Pero yo estoy predicando a usted y le estoy predicando al mundo. Ahora, entonces, hay una pregunta: ¿será Cristo ministro de pecado? No. Ahora, ¿por qué Pablo dice que Cristo no es ministro de pecado? Sabemos que el hombre es justificado por las obras, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Nadie está cuestionando eso.
Cada vez que usted trata de enseñar esto, enseguida se levanta la gente que uno está auspiciando una salvación por obras o legalismo. No, nada de esto. El hombre sigue siendo justificado por las obras, o sea, por la fe, no por las obras de la ley. Pero el ser justificado por las obras de la ley no elimina la necesidad de fe y de obediencia. O sea, aún usted tiene que obedecer y tiene que tener fe para que esa justificación tenga su fruto. Entonces, ser justificado por Cristo no me da licencia para pecar. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Diga, yo soy justificado por la fe. Tengo paz para con Dios. Aleluya. Por medio de la cual tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios. Así que no hay tal cosa. ¿Entiende? Este fue el problema. O sea, este es el asunto de la gente que dice que son luteranos, que son de la reforma. Bueno, es que Lutero dijo esto y este es el problema. En alguna forma Lutero dio la impresión, y muchas veces esto ha traído mucha confusión, que las obras no eran importantes ni aún como consecuencia de la salvación. Si ustedes han leído historia, se van a dar cuenta que aún Lutero cuestionó la inspiración del libro de Santiago. Martín Lutero tenía problemas porque Santiago dijo bien categóricamente, sabiendo que el hombre no solamente es justificado por la fe, sino por las obras. Pero él estaba hablando no de las obras de la ley, él estaba hablando de las obras de obediencia que tú y yo tenemos cuando recibimos la fe. O sea, no somos justificados por las obras de la ley, no somos justificados por guardar días y por esto y lo otro. Pero sí, él dice, tú tienes que poner tus acciones. Cuando él habla de obra, no está hablando de obras de la ley, está hablando de las acciones correspondientes a tu fe. Porque él dice, tú dices que tienes fe, muéstramelo con tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú tienes una fe, si tú me dices que fuiste justificado por una fe viva, la fe de Jesús, ¿cómo es posible que la fe de un Cristo resucitado no produzca en ti una evidencia de obras de justicia? Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero hay gente que no quieren oír este mensaje y quieren divorciar completamente la salvación por la fe de la responsabilidad de una vida santa y pura que agrade a Dios. Esto es fundamental, especialmente los que predican, porque usted va a ser alado. Yo no niego que en mi existencia como predicador y como estudiante de una escuela calvinista, que yo fui por 4 años, de una escuela que auspiciaba una vez salvo, siempre salvo, yo no niego que aparentemente es atractivo. Es atractivo, o sea, es atractivo eso de que yo nunca me puedo perder. ¿Entiende? Y uno quisiera, pero así no es. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, es una contradicción decir que estoy justificado en Cristo mientras persevero en pecado. Lo siento mucho. La justificación de la fe en Jesús provoca un cambio. Diga, un cambio radical interno que me da el poder. Me da, porque yo tengo que ejercerlo. Que me da el poder para renunciar y apartarme del pecado. Aún la persona que se convierte en el momento que se convierte y viene aquí y recibe a Jesús, no negamos la eficacia de la sangre, no negamos la eficacia del Espíritu Santo, pero esa persona tiene un poder de decisión. Él decide si cambia sus amistades, él decide si cambia sus hábitos. Así que la justificación de la fe en Jesús provoca un cambio radical interno que me da el poder para renunciar y apartarme del pecado. Y voy a decirte algo: al que más se le da, más se le requiere. Por lo tanto, sería peor y más grave la condenación eterna de un cristiano que, conociendo la gracia, que conociendo la justicia de Dios, que conociendo la sangre, que conociendo los medios de gracia, en vez de usarlo para su santificación y para dar fruto, lo usó para escudarse
como una protección para su pecado que para aquel que nunca ha oído el evangelio. Dígame, no diga, me duele. Claro que duele, a mí también me duele. Yo no inventé este sistema. Es el sistema de Dios. Diga conmigo, es el sistema de Dios. Entonces, si yo, siendo justificado en Cristo y persevero en pecado, aún sin un cambio radical, sigo siendo salvo, eso equivaldría a decir que Cristo es ministro ¿de qué? De pecado. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y la primera obra del diablo se llama pecado. Y en el contexto del verso es pecado. Así que se está diciendo aún hoy en día que Cristo es ministro de pecado. Cuando un cristiano defiende la posición de que puede seguir en pecado e ir al cielo, está diciendo que Cristo es ministro de pecado, aunque no lo diga. Por eso Pablo, que era el exponente mayor de la gracia, a él se le reveló la gracia. Él fue enfático: lo siento mucho, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, porque en Cristo no hay pecado. Diga, en Cristo no hay pecado. Y él apareció para destruir el pecado. Por favor, pónganme ahí a los hermanos 1 Juan 3, 4 al 9 para que no se me duerman. Hablar de pecado a esta hora es peligroso, ¿entienden? 1 Juan 3, 4 al 9. A la gente quiere que uno le hable ahora de uno de Santa Claus, de los 3 Reyes Magos o de Mickey Mouse. 1 Juan 3, 4 al 9, por favor. ¿Estamos listos para esta? Ok. Y después no digan que yo no doy correa. Es la palabra la que da correa. Yo no doy correa a nadie. La palabra. Conoceréis la verdad. Imagínate que yo te engañara y después los dos nos encontráramos allá en las pailas del infierno. Yo porque te engañé y tú porque te dejaste. ¿Estamos listos para ir a esto? Ok. Diga, yo recibo la palabra con mansedumbre. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Verso 5. Y sabéis que él, Jesús, apareció ¿para qué? ¿Para qué apareció? ¿Para hacerte millonario? ¿Para darte un BMW? ¿Una casa en Costa del Este? Ajá, la mitad de las entradas económicas del canal. No, ¿para qué le apareció? Pues entonces esto hay que predicarlo. Hay que predicarlo. Él apareció para quitar nuestros pecados. No podemos entonces permanecer en pecado. Y no hay pecado en él. No hay. Aunque fue hecho pecado, nunca hizo pecado. Y ahora, ¿están listos para la verdadera interpretación del pecado de acuerdo a las Santas Escrituras? Verso 6. Y si es así, hay gente aquí que no son ni salvos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Quiere algo más? Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Ha oído de él, ha cantado de él, ha adorado de él, ha leído libros de él, pero dice, no le ha visto. O sea, no ha tenido revelación de quién es él. No ha tenido revelación a que él vino a la tierra. No entiende la redención, no entiende la salvación, no entiende el poder de la sangre, no entiende, aleluya, lo que el Espíritu Santo está haciendo para traer convicción de pecado, justicia y juicio. Aleluya. Santo el Señor. Alguien diga aleluya.
Amén. Santos. ¿Ustedes se van? No, vienen ya, ok. Sí, porque la predicación del pecado siempre es buena para otros, pero no para mí. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Quieren algo un poquito más débil? Verso 8. El que practica el pecado es de él. ¿De quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o la semilla o la sustancia o la vida de Dios permanece en él o en ella, y no puede pecar en esta forma continua y descarada, porque es nacido de Dios. Es sujeto a tentaciones, puede caer en un momento determinado, pero no practica. No se me turbe, es que no practica, es que no, su pecado no es continuidad, no es habitual. Si es habitual, hay un gran problema, porque está del lado del diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, le estoy explicando por qué Jesús no puede ser ministro de pecado, porque él es justo. Porque Jesús es justo, y todo el que practica justicia es nacido de él. Primera Juan 2:29. Primera Juan 2:29. Si sabéis que Jesús es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él, pues cada cosa se reproduce de acuerdo a su especie. Los cerdos dan cerdos, las ovejas dan ovejas. Los hijos del diablo son como el diablo. Los hijos de Dios son como Dios. Lo que tú das a luz es lo que significa lo que tú eres. ¿Y quién te preñó? Si te preñó el diablo, o fuiste inseminado con la palabra de Dios. Esto es serio. Y hay que cambiar esta mentalidad mediocre. Y esta mentalidad que se ha tomado un concepto muy tibio acerca del pecado. Y la gente ha perdido el temor a Dios. Él es justo. Sabes que Él es justo, sabes también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, entonces, Cristo es ministro de justicia y santidad a todos los que son nacidos del Espíritu. En otras palabras, lo único que Él hace es ministrar justicia y santidad. Él nunca ministra pecado a nadie. ¿Se dan cuenta entonces? La pregunta de Pablo es importante. ¿Será acaso Cristo? ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora, la segunda parte de este mensaje es una pregunta. ¿Cómo es que Cristo ministra justicia al creyente? ¿Cómo? ¿Cómo es? Y es un poquito teológico. Sí, sean pacientes, después lo pueden volver a escuchar. Es cierto que yo morí a la ley, pero es para vivir para Dios, no para vivir para el pecado o la carne. Sí, yo morí a la ley. Porque gente dice, no, la ley no es para mí, que la ley era y tratamos de echar fuera toda la ley, hasta los 10 mandamientos. No, porque dice que yo morí a la ley. Claro, pero yo morí a la ley, pero la ley no murió.
Yo morí a la ley, pero la ley no murió. Aún está ahí. Y está ahí para acusarme. Está ahí para que yo me encuentre con ella. Cada vez que yo peco, me encuentro con ella otra vez. Y claro, la ley me vuelve a condenar. Por eso es que dice que la ley es como un ayo para llevarme a Cristo. Es como un tutor que me lleva a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley no indica que ya no hay ley. ¿Entiendes? El fin de la ley es llevarme a Cristo. O sea, lo que hace la ley es que yo me sienta tan que no puedo cumplirla, que es tan difícil, que sus exigencias hablan de muerte. Porque la ley es el que hace, vive. La gracia es el que vive, hace. ¿Se dan cuenta? O sea, la ley es el que hace, vive. La gracia es el que vive, hace. Pero que se está enseñando que el que vive aún no hace nada. No hay contradicción. Cuando usted entiende estas posiciones, yo no encuentro ningún tipo de contradicción entre Pablo y Santiago. Cristo es ministro de justicia y de santidad. Él no es ministro de pecado. Algunos de ustedes van, la revolución en la mente, vamos. Ok. Así, yo morí a la ley. La ley no murió. Y dice que la ley es buena. Un día le voy a predicar un mensaje para qué es la ley. Dice que la ley es buena. Dice que la ley es para el transgresor, para el desobediente, los matricidas, los rebeldes, los que se echan con varones, etcétera, etcétera. La ley es para ellos. O sea, en el momento que tú te sales de la gracia, la ley es para ti. Porque la ley es la que te juzga. Y la ley es la que te dice qué es pecado. Y la ley te condena, sí, para que tú busques la salvación y para que tú busques a Jesús. Y Jesús te dé el poder para tú vivir. Ahora, ¿cómo es que el Cristo ministra justicia al creyente? Cristo ministra dentro de mí su vida de ¿qué? ¿Cuál vida él ministra en mí? ¿Su vida de qué? De resurrección. Diga, resurrección. Es vida. Por eso es que el evangelio no es recibir un concepto o recibir mandamientos o doctrina. Es recibir una persona. Y en esto hay que ser categóricos. Se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Recibirlo a Él no es recibir información de Él, ni doctrina ortodoxa, sea católica, pentecostal o católica. No. Es recibir a Él. Mas a todos los que le recibieron a Él, a los que creen en su nombre, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Me entienden? Por eso es que es un nuevo nacimiento. Tú naces al Espíritu ahora. Ok. Vamos a ponerlo en esta forma. En esta forma. Yo odio las matemáticas. Gracias a Dios por las calculadoras. Nunca di con las matemáticas. Nunca. Hay gente que ¿entienden? Amo la literatura, amo la historia, amo las ciencias políticas. ¿Entiendes? Estudio. Pero no, la matemática no conecta conmigo. Quizás por eso no soy un apóstol avaro, quizás. Gracias a Dios. Aleluya. Sopla. Hasta con gafas anda, gloria a Dios. Ok. Vamos a ponerlo en esta forma. Si yo, un fracasado, casi fracasado en las matemáticas, si hubiera la posibilidad que el espíritu del mejor matemático se meta dentro de mí y yo le dé permiso para que él viva dentro de mí y opere dentro de mí, mis problemas de matemáticas se fueron. Porque ahora otro está haciendo en mí lo que yo no podía hacer.
entendiendo? O sea, yo no estoy predicando un mensaje de condenación ni un mensaje de obra. Aún sigue siendo Jesús. Pero yo tengo que permitirle humillarme, echarme a un lado de una vez y no cogerme tan en serio. Y decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Aniquilado, crucificado. Ya no vivo yo, ahora el matemático vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le estoy dando una conferencia donde hasta los ángeles resbalan. Ahora, esto indica que ya he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Tengo una vida que vivir dentro de un cuerpo de carne. ¿Cómo la vivo? Por la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo la vivo? Por la fe del Hijo de Dios. Por la fe del Hijo de Dios. La fe de Él, no la mía, la de Él. Entonces, por la fe que yo hago, activo una ley que está en Romanos 8:2-4. Vamos a Romanos ahorita para nosotros un poquito más tarde, ok. Por la fe activo la ley del Espíritu de vida de Cristo en mí. Ok, vamos a Romanos. Vamos al 7 primero, los últimos versos de Romanos 7, por favor. Quiero que me escuchen, aleluya. El que nunca me ha escuchado predicar aquí, escúcheme ahora. Romanos 7, porque hay gente que están aquí pero no escuchan. Ok, aquí está. Ok, 22, ponlo en el 22 por favor. Escúchame, prométame que me va a escuchar por primera vez, quizás la última, porque quizás. Ok, mira, ¿qué dice ahí? Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de ¿quién? De Dios. O sea, cuando tú lees la Biblia, yo puedo hacer eso, porque es lo que el hombre interior quiere. O sea, no hay. O sea, el hombre interior se deleita en la ley de Dios porque es de Dios, es santa. La ley es santa, la ley no es maldita. Ahora, pero entonces, ¿qué sucede? Dame el verso 23. Pero veo otra ley. ¿Dónde? En mis miembros. En los miembros de mi cuerpo, que son instrumentos de justicia o instrumentos de pecado. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Y qué es lo que esa ley hace? Se revela contra la ley de mi mente. Esa es la gente que tiene un evangelio mental, no espiritual. Todo en la mente, pero acá no está. Que se revela contra la ley de mi mente. Y por lo tanto esa ley me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, porque es solamente mi mente. 24, ustedes son inteligentes. Vamos, 24. Y entonces, ¿qué dice él? Ahora, el cántico de muchos de ustedes, ¿cuál es? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Muerte. Por más que trato, no puedo. Por más que oro, no venzo esto. Por más que repito, por más que pacto, por más que sello, igual. Y entonces dice, ay, que Cristo venga pronto para que me libre este cuerpo de muerte. No, la solución no es que Cristo venga, es que tú te mueras. ¿Cómo que tú te mueras? ¿Que te mueras? ¿A qué? ¿Al pecado? Es una actitud de cobardía. Que Cristo venga, no. Aún supongamos que no venga. En los próximos 15 años, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a pecar en los próximos 15 años? ¿Y qué si te mueres en pecado y te vas al hoyo? No, hermano, no. Pablo tuvo ese problema. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre estaba desesperado, no sabía qué hacer, porque él decía, lo que yo quiero hacer no puedo hacer, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo, porque estaba operando en la ley de su mente. Pero hay una ley que es diferente ahora, una ley superior. Vamos entonces ahora a la carta magna de la libertad, Romanos 8. Y ahora tranquilo que no tengo notas, ahora puedo predicar 2 horas más. Y ya yo comí sopa, así que, y ya estoy despierto.
y estoy energetizado. Todo. No tengo que ir al baño a hacer nada. Estoy libre. Y estoy lleno de fe también ahora. Lleno de gracia. Ok. Ahora pues diga, ahora. Ninguna condenación hay. ¿Y por qué me siento así sin la condenación? Decía Pablo. Si yo estoy en Cristo Jesús, ¿por qué siento esta condenación? Porque para los que están en Cristo no hay condenación, pero son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero entonces aquí viene la liberación. Escucha esto, vamos a ver. Verso 2. Verso 2. Hello. Porque la ley, diga la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense que hemos estado bregando con 3 leyes. Hemos oído la ley de la mente. Ahora habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No, manténlo en el 2. Ahora es la ley del Espíritu de vida, es otra ley. Pero entonces esa ley viene en contra de otra ley, la ley del pecado y de la muerte. O sea, no es la ley de Moisés. Hello. Ahí no está hablando de la ley de Moisés. Ahí habla ley como un principio. Ok. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, vamos a ponerlo esto. Hay una cosa que se llama ¿qué? Ley de gravedad. La ley de la gravedad, que todas las cosas caen hacia el centro de la tierra. Dame. Ok. Bien. Entonces, siempre y cuando que no haya una ley más fuerte, la ley de la gravedad no puede ser interrumpida. No es eliminada. O sea, la ley de la gravedad no va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque si es eliminada, el mundo cósmico se vuelve un problema, un desastre. Pero puede ser interrumpida. Ok. De acuerdo a la ley de gravedad, todas las cosas caen hacia el centro. Pero entonces, si yo pongo mi mano aquí, un objeto, entonces yo, ¿qué hago? Yo no anulo la ley de gravedad, yo la suspendo. En la misma forma, hay una ley del pecado y la muerte. Esa ley va a estar ahí siempre. O sea, pues yo oro que el pecado se acabe. El pecado no se va a acabar. Tampoco la muerte se va a acabar. Entonces, ¿cómo yo brego con eso? Porque estoy en esta tierra y yo necesito victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo yo hago? Hay una ley superior. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Es la ley de resurrección. Es el poder resurrecto, el que levantó a Cristo de los muertos para darle vida. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos dio, aleluya, el ministerio o la palabra de la reconciliación. Ahora, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado. Interesante. O sea, aquí tengo cristiano A. Hablemos de cristiano. Cristiano A siendo, aleluya, siendo vencido con la ley del pecado y de la muerte, porque no se está apropiando de la ley superior. No está viviendo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vive en el orgullo de una religión o en el orgullo de una denominación. O vive lleno de conceptos y de doctrina y de encuentros y de reencuentros y esto y lo otro, pero no, o sea, no ha entrado en la revelación de Jesús. Pero cuando tú encuentras esta ley, la ley del Espíritu de vida me ha librado. Ahora la ley del pecado perdió su eficacia en mí. ¿Por qué razón? Me explique, con esto voy a terminar. El verso que sigue, el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley. Ahora estamos hablando de la ley de Moisés. Ahora no estamos hablando de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, mi carne era tan débil que no podía cumplir la ley. ¿Qué hizo Dios? Enviando ¿a quién? A su Hijo. En semejanza, no en pecado, en semejanza de lo que es tu carne de pecado. ¿Qué hizo Jesús? Condenó. ¿Ok? Condenó el pecado. ¿Cuándo hizo eso? En la cruz. ¿Qué hizo él? La cruz.
condenó al pecado en la carne sin Él nunca cometer el pecado, para que ahora tú y yo nos apropiemos de su vida de resurrección, nazcamos de nuevo con una nueva identidad de justicia. Y ahora sí que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Para qué? Condenó el pecado en la carne. Verso 4. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese dentro de nosotros. Pero ¿cómo se va a cumplir? Cuando tú caminas en la ley superior del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cuál es el problema? Dame el verso que sigue, el verso 5. ¿Cuál es el problema ahora? Los que son de la carne siempre están pensando en las cosas. O sea, tú determinas en qué tú piensas. Si piensas en la carne, tú no puedes apropiarte de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso indica que tú vas a tener que regular las películas que tú ves, los lugares de donde tú vas, tus asociaciones, la forma como tú hablas, con quién andas. Porque ¿por qué? Porque tú estás abriéndole, tú estás pensando. O sea, los que son de la carne piensan en las cosas, pero los que son del Espíritu tienen la mente puesta en la mente del Espíritu. Son dos mentes. Tú determinas si usas tu mente carnal o tu mente espiritual. Tu mente carnal está puesta en la carne, tu mente espiritual está puesta hacia arriba. Ahora, el verso que sigue, el 6. Porque el ocuparse o el pensar en la carne, ¿qué es lo que trae? Muerte. Pero el pensar del Espíritu es vida y paz. Esa es la diferencia. Así que Cristo no es ministro de pecado, es ministro de paz, de justicia, de poder, de gloria y de vida y paz. En el nombre del Padre, Filio, Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien dice aleluya? Yo no sé, para mí estuvo divertido. Levanta la mano al cielo y dé gracias al Señor. Diga: Espíritu Santo, revélame esa jeringonza, gloria a Dios. Sí, revélame. Espíritu Santo, no entendía, papá, pero Señor, ayúdame. Aunque no lo entendí, yo recibo eso. Amén. Les amo tremendamente. Amén. Vamos a ofrendar rápidamente. Oh, wow.